La mecánica con la que soluciona conflictos hace de la agresión una constante en el comportamiento del caballero castellano. En el campo de batalla, el héroe dispone de un catálogo extraordinario de habilidades bélicas como guerrero y estratega. No importa lo violento que sea Rodrigo, cortando cabezas o cruzando de tajo a su enemigo. El hecho es ejemplar, casi didáctico. Su comportamiento puede ser resumido en la siguiente sentencia que él mismo pronuncia: a toda acción, sobre todo las de guerra, la antecede el juicio. La figura local de Vivar persigue respetos humanos, busca que en el mundo fuera mi espada asombros de las gentes, como él mismo dice en las hazañas. Su alcance es global y su construcción se basa en símbolos unificadores, cristianos, de libertad y de conquista. La violencia institucionalizada en Rodrigo Díaz corre paralela a su cualidad de buen vasallo, como esposo y padre de familia, gran fortaleza y autoridad. La actualización del tema siriano ha fragmentado las secuencias narrativas centrales y ha permitido explorar la línea temporal del héroe en varias direcciones, yendo hacia su mocedad o hacia su vejez, e incluso después de muerto. Y los registros donde Cid y los suyos entran en acción, como dramas románticos del XIX, novelas del XX donde se nos cuenta más sobre otros personajes centrales como Jimena, la película de Charles Heston o la serie de dibujos animados de los 80s. Este devenir entre la estabilidad del personaje y el alto grado de compatibilidad del tema fragmenta los elementos constitutivos del Cid que funcionan en diferentes contextos sin necesidad de mayores descripciones. Por ejemplo, las espadas y el caballo, quienes tienen nombre propio y se relacionan directamente con imágenes de violencia. Lo mismo sucede en la primera crónica general con el cadáver del Cid, que atado a un caballo logra romper el sitio de Valencia. Se asustan los moros cuando sale del Cid del nuevo. El Cid barroco, como lo nombra Aurora Ejido, ya ha sorteado romances populares, crónicas medievales, tragedias y varias comedias, también algunas burlescas. A principios del siglo XVII, el mito está consolidado y se puede hablar de una saga siriana organizada a base de repeticiones, que se agrupan en secuencias de crónicas estables para ser leídas sincrónicamente. Aurora Ejido explica que reversible y complejo, maleable y tangible, el mito es utilizado a la medida de cada época. Hasta aquí Ejido. La capacidad evolutiva y de adaptación de la saga siriana obedece a un proceso recurrente, intemporal y determinado geográficamente. El rasgo novedoso recae entonces en la interpretación a partir de un inconsciente colectivo que identifica el modelo y lo traspasa a una nueva secuencia narrativa a partir de parámetros fijos. Bueno, ahora en cuanto a Alberto Zamora. El argumento general de las hazañas del Cid es el siguiente. Ha muerto Fernando I y sus reinos quedaron divididos entre sus hijos. Sancho comienza una guerra fratricida y pone cerco a Zamora, que está gobernado por Don Urraca. Bellido de Olmos, soldado zamorano, finge lealtad a Sancho, logra alejarlo de su campamento con la promesa de enseñarle una entrada franca a la ciudad y le da una opresión. El Cid trata de reparar esta falta, pero Bellido logra escapar y se refugia en su ciudad. Los castellanos, que entre Urraca y su consejo están vinculados en el regicidio, y Don Diego, que es el segundo después del Cid, reta a toda Zamora. Arias Gonzalo y sus hijos, del lado zamorano, son los que asumirán el reto. Diego logra matar a 2 de los 4 hijos, pero en la tercera lid, su oponente, a pesar de que muere, ha logrado hacerle salir del palenque y el pleito queda sin resolver. En un momento regreso a esto. Al final, don Alonso regresa del destierro en Toledo y jura en la iglesia de Santa Gadea que no tuvo relación alguna con la muerte de su hermano y accede al trono de un reino finalmente unificado. En las hazañas existe una macrosecuencia que es la justicia efectual, que condiciona las acciones y que también la une a la primera parte de las mocedades. A esta macrosecuencia se le unen otras menores como la del héroe a glorificar y sobre todo, Estado a fortalecer. El conflicto central se encuentra entre la facultad de poder y su justa ejecución. Si algún personaje falta de una de ellas, sale de la norma y será castigado, ya sea con la muerte o con la derrota pública. La venganza es el motor del reto. Don Diego reconoce, él dice: fundada esta injusticia, esta venganza. Poco más adelante confirma: hecho más honroso es hacer su venganza que su entierro. Don Diego se presenta ante la muralla de Zamora y dice la vocación, armado, cubierto de luto y con una mortaja al hombro y un crucifijo en la mano derecha, y después pronuncia el reto, que es el siguiente. Y así, reto de traidores, primero al consejo mismo, a los chicos, a los grandes, a los viejos, a los niños, hasta las mujeres reto, a los muertos, a los vivos, y reto a los por nacer, pues sois pocos los nacidos.
Y reto en vuestra Zamora, plazas, calles y a quien hizo de las más humilde casa el más soberbio edificio. Reto al pan, reto a la carne, reto al agua, reto al vino, a las aves de los vientos, a los peces de los ríos, y cuanto sustenta reto, y en el campo desafío al que a defenderse atreva, que Zamora no ha salido en tan villana traición y en tan infame delito. Valientes palabras, dice Arias Gonzalo, pero poco entendidas. Este caballero, maduro y con gota, este último caballero Arias Gonzalo, le recuerda a don Diego que el que retare al consejo ha de matarse con 5. Don Diego acepta y será Arias Gonzalo y sus hijos quien asuman el reto. La inexperiencia de los hijos que son muy jóvenes y la vejez del padre sugiere que la desigualdad de la batalla incorpore la idea del sacrificio como ritual, estudiada por Vigan. Las lides no suceden ante los ojos del espectador, serán los personajes, los testigos y narradores del combate. Y aquí hay una gran tensión en los diálogos de Arias Gonzalo, quien está viendo desde un balcón y tiene que disimular el martirio de estar viendo morir a sus hijos de último. Para zamoranos y castellanos, dice el medio, atónitos y admirados, el espectáculo va a comenzar. Urraca y Arias Gonzalo ocupan un andamio, se ve plano elevado, se designan los jueces, se designan los condes, y el Cid va a ser el que inspecciona el campo de batalla y va a estar del lado de don Diego. En la primera batalla rompen lanzas, sacan espadas y don Diego da 2 golpes extraños al más joven de los Gonzalos. Diego reaparece en escena y le pide otro hijo a Arias Gonzalo. El Cid le reprime. Dice así: mas en esta jornada advierte, por vida mía, que nunca la cortesía quitó la fuerza de la espada. En el segundo combate, el segundo Arias, dice la comedia, ha perdido del arnés la mejor pieza. Ha quedado desarmado y Diego lo mata para después vanagloriarse frente a Arias. Y el Cid vuelve a juzgar. El valiente, aunque gallardo, habla menos. En la tercera lid es el turno de Rodrigo Arias, que curiosamente se llama Rodrigo, ¿no es cierto? Aquí quien tiene cierta fama y sabe matar. Urraca desde lo alto del balcón describe: ya los dos con sangre roja tiñen la menuda arena. Si con un llanto te obligo, cielo, templa mi cuidado. Terrible golpe le ha dado el velar de Rodrigo. Derribóle la celada y haciendo 2 de una pieza le dejó caer cabeza toda en su sangre bañada. Con qué desesperación quiere vengarse. De un tajo le partió de arriba abajo, cabeza chillenta en la acción. Huyendo a los vientos sigue, y Rodrigo le persigue, sangriento, turbado y ciego. Don Diego, nuestro valiente caballero, echó a correr. Y su oponente está mortalmente herido. La ambigüedad del desenlace anula la distinción de ganador y perdedor. Los jueces tienen que tomar una decisión. De un lado está el honor de don Diego Ordóñez y del otro el zamorano, que ha quedado limpio tras la prueba de valentía de los 5 caballeros. La resolución: Zamora queda suelto. Los intereses particulares han quedado disueltos en pro de uno colectivo. La victoria está destinada hacia la honra de un reino unificador al que se le ofrece juramento en Santa Gadea y que tiene su correlato con el Imperio Español del primer tercio del siglo XVII. El reto Zamora y la justa caballeresca son una manifestación violenta puesta al día. Las hazañas del Cid codifica y transmite un lenguaje dramático por medio de un mecanismo que mueve y extiende el foco de conflicto de lo particular y local hacia lo general y global, en un momento donde la corona española administra territorios en 4 continentes, en un momento en donde se percibe una crisis de la estructura social y se recurre a un orden simbólico presente en el texto para que el espectador reflexione sobre el ejercicio del poder. Muchas gracias.